Quiero empezar el libro de Salmos, capítulo 22, versículos 30 al 31. Y póngale todo sentido a esta palabra, porque dice: nuestros hijos también lo servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Esta palabra nos dice mucho, porque para mí está hablando especialmente de un testimonio, de una seguridad en una familia que se interesa por sus hijos, porque dice: nuestros hijos también lo servirán. Y esto a mí me está diciendo de que cómo pueden llegar a servir nuestros hijos. Definitivamente van a llegar a servir porque en ellos hubo un fundamento que los impulsó a servirlos. Amén. Y dice: las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. ¿Cómo van a oír? Van a oír precisamente porque está siendo cimentada en la familia la palabra del Señor. Si la palabra de Dios no es consecuente en una familia, en nuestros niños, esas generaciones futuras se van a ir desquebrajando y probablemente van a llegar a un momento en que nadie va a escuchar en su entorno. ¿Me entienden? Dios es lindo. Dios, Él es el creador del universo. Dios creó la tierra. Dios nos creó a nosotros. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo con amor. ¿Y usted sabe por qué Dios hace las cosas con amor? Porque esa es su esencia. Esa es la esencia de Dios, el amor. Dios no es como las muchas personas hoy en día que probablemente andan con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucha tristeza. Dios no es resentido. En Dios no podemos nosotros ver la tristeza, no le afecta la tristeza. Dios no es un Dios que trabaje con el odio. No, Dios trabaja con amor y Dios trabaja con misericordia. Porque dice la Biblia que cada mañana son nuevas las misericordias para con nosotros. Pero hay algo alterno a esto también. El corazón de Dios se quiebra, el corazón de Dios gime, creo yo, todos los días, y especialmente cuando Él está viendo todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Muchos de nosotros sabemos la instancia en la cual estamos viviendo actualmente, cómo tal vez la maldad en el ser humano se ha incrementado, y por eso vemos lo que vemos. Pero aquí hay algo específico, precisamente por lo que vimos en el cortometraje. El enemigo se ha ensañado y tiene un ensanchamiento, Satanás, en contra de los niños. Y yo fui cautivado por esto, porque cada vez más este tipo de maldad se ha ido incrementando. Precisamente el día de ayer yo veía por la televisión una noticia de cómo un hombre que supuestamente fue un luchador norteamericano fue detenido en Colombia, y fue detenido precisamente porque en cierto límite o en un espacio de tiempo que no fueron muchos años,
él visitó Colombia, pero en ese lapso de tiempo, lamentablemente, él violó a más de 18 niños y niñas y fue detenido. Le estoy hablando de un solo hombre, porque además de él han sido detenidos otros más que están precisamente con ese turismo sexual en niños, que así le llaman. Ahora, nos puede sorprender, nos puede asustar, porque no está cerca de nosotros. Ojo, iglesia, el enemigo no solo se va a ensañar en ese tráfico humano, en ese tráfico de niños, cuando menos nosotros podamos sentirlo y apreciarlo, está metido en nuestra casa. Y por eso es de que tenemos nosotros que alertarnos. Y sabe que esto no es algo nuevo, esto viene de mucho, pero mucho tiempo atrás, cuando el Señor le entregó las naciones a Abraham. En ese tiempo sacrificaban niños. Pero yo veo que cada vez más ese vómito de Satanás que él está arrojando de maldad hacia la humanidad, y específicamente en niños, en jóvenes también, es cada vez más fuerte, es cada vez más fuerte. Y esto a mí me hace recordar cuando vamos al Génesis y Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó al hombre. Yo veo el corazón de un Dios feliz de haber creado al hombre, porque ahí en la Biblia dice que cuando creó al hombre, dice, al verlo, el Señor dijo que era bueno en gran manera, que era bueno. O sea que todo lo que Dios hace es bueno, somos buenos. Dios nos creó a nosotros, todo lo que Él hace es bueno. Amén. Ahora vamos avanzando un poco más. En el libro de Salmos yo encuentro algo que para mí potencialmente es grandioso. Dice el libro de Salmos 115, verso 16. Fíjese bien, el cielo, ¿lo quiere leer conmigo? Dice, el cielo es del Señor, pero les dio la tierra a los seres humanos. ¿Quién es usted? ¿Usted es un ser humano? Yo soy un ser humano. O sea, Él me dio la tierra. Él nos dio la tierra. Y muchas veces nosotros sostenemos pleitos y tanta cosa por un pedacito de tierra, cuanto que sabemos que Dios nos dio la tierra, nos dio toda la tierra. Nuestra mente tan diminuta no logra captar la esencia de la palabra del Señor, por diversas situaciones, la forma en que tal vez nosotros fuimos creados, el entorno que está en medio de nosotros, tantas cosas. No podríamos nosotros llegar a creer que la tierra es mía. Y lo dice la palabra del Señor. Y desde un principio el Señor le dijo al hombre, fructifiquen, ¿sí? Multiplíquense. Les dijo, señoreen. Les dijo, sojuzguen la tierra. Entonces a Satanás no le agrada esto. Y por eso es que pone vendas en las cuales no nos permite el creer en el poder de la palabra. Cuando desde un principio Dios le dijo al hombre, sojuzguen la tierra y señoreen sobre ella. O sea, yo soy dueño de la tierra. Es más, soy un administrador de la tierra. Nosotros somos administradores. Y mire, esto lo detesta Satanás. Satanás detesta que yo venga y diga, es mía la tierra. Yo administro esta tierra. Y por eso cada vez vemos tanta complicación en este mundo. Por eso es que cada vez más usted se percata de qué tan complicado
es vivir en este mundo, porque no podemos decir otra cosa. Vivimos en un mundo pero muy complicado, pero por muy complicado que sea, no obstante, la tierra sigue siendo dueña de Dios, porque la hizo, Él la conformó, a Dios le pertenece. En la Biblia, en ningún libro usted puede encontrar un registro acerca de que Dios le haya entregado las escrituras a Satanás del planeta Tierra. Usted quizás es primera vez que lo escucha, pero yo jamás he visto de que el Señor venga y le otorgue ese derecho a Satanás. No, a mí me está diciendo, tuya es la tierra. Entonces, ¿qué diantres hace Satanás? ¿Aló? Entonces, tampoco hemos visto que Dios le entregue la escritura pública a los poderosos hombres actualmente, hablando de la élite que está pretendiendo gobernar este mundo. Yo jamás me he percatado que Dios les haya dado las escrituras a estos hombres para que ellos se apoderen de la tierra, de este mundo. Y cada vez más vemos cómo el ser humano y cómo la malignidad y cómo Satanás está operando a ese nivel, para que nosotros no podamos ver que este globo nos pertenece, que en este globo yo soy un representante de Dios, que en este globo yo soy un administrador, porque para eso me puso el Señor en esta tierra. Pero yo sé que tarde o temprano Dios va, como un juez justo, Dios va a poner un límite a Satanás. Dios va a poner un límite precisamente a esta élite, porque también, así como Satanás tiene gobernado este mundo, y así como Satanás vemos que tiene personas que trabajan para él en este mundo, también les he de decir que Dios tiene en este mundo gente que trabaja para él, gente que trabaja para su reino, y él no admite a cualquier persona, sino solo los que son hijos, solo los que somos hijos. Entonces yo me doy cuenta de que Dios me está poniendo en una posición, Dios lo está poniendo a usted en una posición súper específica y especial. Entonces tenemos una tarea por realizar en esta tierra, tenemos mucho deber por hacer en esta tierra. Entonces, y el enemigo nos ha querido venir durmiendo desde antes de que nos encerraron, que nos confiscaron, que nos pusieron el tapabocas. Entonces ya muchos se apangaron, ya muchos se desaceleraron en su pasión con el Señor. Entonces ya no están ejerciendo el deber, la responsabilidad que Dios nos otorgó como sus hijos. Somos representantes, somos administradores. Entonces yo le puedo decir de que en cierta forma nosotros somos responsables de las personas en este mundo. Y ojo, iglesia, somos responsables en cierta forma de lo que hacen los niños. Somos responsables en cierta forma de lo que hacen los jóvenes. Si muchas veces apenas nos preocupamos por nuestra familia, donde hay niños, donde hay jóvenes, mucho menos nos vamos nosotros a preocupar o a responsabilizar por otros jóvenes que viven quizás cerca de nosotros. Hermanos, nosotros como iglesia, como representantes que somos de esta tierra, tenemos que hacer que prevalezca la verdad de Jesucristo, que prevalezcan las buenas noticias en esta tierra que Él nos ha dado, porque Satanás es el padre de la mentira y desde un
principio, y él admite la mentira como verdad, y eso es lo que lanza a la población para que le crean sus mentiras como una verdad. Pero la verdad única y la tiene nuestro Señor Jesucristo. La verdad única está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo representa a Dios el hombre? O sea, ¿cómo yo represento a Dios? Y cuando yo estoy hablando del hombre, estoy hablando en dos casas, hombre y mujer. ¿Cómo representamos? ¿Cómo represento yo a Dios aquí en la tierra? ¿Sabe cómo? Precisamente por haberme preocupado un poco por esto, yo siento que Dios a mí me representa como padre. Y no por algo, aun cuando yo estaba trabajando en el consultorio, por algunas razones algunos pacientes me decían padre. No sé, tal vez porque venía mucho padre español o francés o qué sé yo, pero yo tengo la representatividad de padre. ¿Sabe por qué? Porque es una figura. La figura paternal lamentablemente está chasajeada. La figura paternal está completamente distorsionada en estos días. No me equivoco. Si como pastores a nosotros nos ha tocado que atender chicos, que atender chicas, adolescentes, jóvenes, que de alguna manera les está haciendo falta la paternalidad, estando aún en un núcleo familiar. Ahí está papá y mamá, pero como que si no estuvieran. Y nosotros hemos atendido como pastores, a más de alguno de ustedes tal vez lo ha hecho también. Hemos atendido jovencitos, jovencitas que adolecen de tantas cosas en su hogar que sus padres lamentablemente no lo están ofertando. Nosotros somos llamados a ser padres de estos muchachos que no cuentan con esa paternalidad. Debemos de ayudar a los niños, debemos de ayudar a las niñas, debemos de ayudar a los jóvenes, porque Satanás en donde más fuertemente está trabajando es en la disolución de la familia, en el rompimiento de la familia, y dando la mentira, haciendo creerle a la gente que es una gran verdad, que el divorcio es la solución, y que esto lo que va a provocar lamentablemente es que los niños, las niñas, los jóvenes se sientan desvalorizados y totalmente desprotegidos. Pero ¿qué de esa esencia con la cual Dios creó esta tierra? ¿Qué de esa esencia cuando Dios creó al hombre y Él insertó su amor y su misericordia en nosotros? Si ese amor y esa misericordia está en mí, ¿por qué yo no la puedo vertir sobre otros? Porque ese amor y esa misericordia van a generar confianza a cualquier otra persona, y yo lo he vivido sinceramente. Me doy cuenta, hace un tiempo atrás estaba evangelizando a una persona y lo veo como un buen trabajador, como un tío que yo tuve hace muchos años, y él trabajaba como gestor en la Policía Nacional, pero era un gran alcohólico. Se quedaba tirado en las calles, pero cuando él pasaba ese lapso del alcoholismo, él era bonito verlo bien trajeado. ¿Cuándo vamos a ver un gestor el día de hoy entacuchado con su corbata? Él andaba así, sirviendo y trabajando, y trabajaba muy bien, pero lamentablemente el alcoholismo lo hizo desgracia.
Como el alcoholismo sigue haciendo desgracia a muchos hombres y mujeres hoy en día. No digamos la drogadicción. Estuve hablando con un personaje que llegué más adelante a conocer a su hijo, y digo yo, este hombre, ¿qué le pasa? Y sabe de la palabra del Señor porque ha vivido la palabra del Señor. ¿Qué les pasa? Entonces nosotros tenemos que convertirnos con esa paternalidad que muchos patojos hoy en día no la tienen. Y por eso es de que los patojos andan deambulando de aquí para allá con una gran necesidad, con una carencia de amor, con una carencia de un abrazo, de un acercamiento fuertemente con sus padres. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero ahí es en donde yo me doy cuenta cómo necesitan de nosotros, porque en nosotros está ese amor, esa misericordia de Dios. Somos portadores de esa esencia preciosa del Señor. Y lo dice el Salmo 103:13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Entonces la figura paternal, la figura del Padre es importantísima. La figura del Padre es fundamental. Y qué bonito es poder ver una familia integrada en donde los niños tienen a sus padres y uno ve que hay acercamiento, uno ve que hay protección. Y qué mejor cuando están en un entorno en donde se les ha inculcado la palabra del Señor, en donde se les ha inculcado esa sustancia divina. Y qué bien, yo me preocupo mucho y hablo con ciertas parejitas para que cuando les llegue su turno de que venga el chilpayate, ¿verdad? El poder protegerlo, pero protegerlo bien con la palabra del Señor, porque de aquí a 5 o 10 años esta onda se va a poner peor de como nosotros estamos actualmente. Pero hoy las carreras, hoy los trabajos, hoy hay tanta disgregación, hay tanta distracción en el núcleo familiar, y vemos que para poder aportar algo a nuestros hijos, para poder decirles te amo, hijo, ahí venimos y venimos con un regalo. Ahí venimos y regalamos un iPhone, regalamos un iPad, regalamos una laptop, regalamos un carro. Cuanto que sabemos que nuestros hijos no están necesitados de iPhones, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños están necesitados de un Padre. ¿Me entienden? Más que regalos, los niños necesitan un padre. Yo he conocido a hombres que lamentablemente, y hace un ratito me ponía a investigar cuánto puede costar una cerveza hoy en día. Yo ni en cuenta, pero ahí me aparecieron unos precios de 10 quetzales en algunos lugares, o si es una taberna, no sé qué, llega a costar hasta 23 quetzales una cerveza. Entonces me pongo a pensar en que para más o menos ponerse en sintonía con las cervezas se tendrían que tomar unas 5 o 6. Si fueran a 10 ya son 60 peperendecos. Son 60 peperendecos que le hacen falta a sus hijos. Pero no entendemos eso, como que los padres que están en esa onda del alcoholismo, de la drogadicción, como que pensaran más en ellos mismos que pensar en sus hijos, como que hubiese ese tipo de egocentricidad en ellos y no pensar en ellos. Yo sé que todos tal vez por alguna razón traemos traumas de un pasado,
Pero ¿cómo es posible que vamos a ahogar esos traumas en el licor, en la droga, en sustancias? Y ahora ya viene otra, le cuento, que se llama el pollo, y usted ya sabe de dónde la están sacando para poner más atarantado. Satanás está ocupando tiempo. Por eso me interesó mucho, porque con mi esposa tuvimos la oportunidad, y yo creo que aquí esta película vino, El Sonido de Libertad, y es muy interesante este documental, interesantísimo, es una realidad de lo que ocurrió, hecha a base de investigaciones que yo me quedo admirado, y bendigo a este productor Eduardo Verástegui. Lo bendigo porque él se tuvo que meter en esferas, él tuvo que incursionar en situaciones difíciles, pero me gustó mucho un enunciado que leí de él, que dice que Eduardo Verástegui se propuso no permitir nada que atentara contra su fe y su Dios. Y sé que él no profesa lo que nosotros profesamos, pero él se lo propuso, y a pesar de haber tocado fondo en ciertos aspectos, cuando tal vez él quería incursionar en esta cuestión de las películas, él hizo su primer película, y la hizo no con mucho dinero, y la presentó en un festival de cine en Toronto, Canadá. Y de ahí vinieron más, de ahí creo que vino este Sonido de Libertad, que muchos de nosotros hemos visto cómo él inclusive estuvo aquí en Guatemala promocionando la película. Tuvo traves, tuvo topes, precisamente. ¿Por qué? Porque iba a ser expuesta a una gran verdad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces sentimos esos obstáculos en nuestras vidas y nos sentimos mal porque pensamos que no la vamos a poder hacer, o no lo vamos a poder lograr. Cuando quizá le queremos hablar a alguien, mejor nos detenemos y no lo hacemos, porque Satanás influye en ese sentido para que nosotros no expongamos la verdad. Y aquí fue expuesta la verdad a través de esta película, en donde niños son secuestrados para el tráfico, en donde niños son abusados, en donde niños son torturados, en donde niños son asesinados, y son prácticamente chiquillos que son obligados inclusive hasta realizar trabajos forzosos, son obligados a la prostitución. Hágame favor, una chiquilla de 11, 12 años obligada a la prostitución y otros delitos terribles. ¡No! Esa es una hazaña torpe de Satanás. Es el peor de los delitos que la humanidad pueda estar sufriendo en contra de Dios. Esto no es posible. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos con brazos cruzados y tranquilos de ver nuestro entorno. Sí, pero como no es conmigo el rollo, mejor yo sigo así. No, iglesia, yo estoy perfilando desde ya, que no hemos terminado este año, pero yo estoy perfilando desde ya exponer con mucha firmeza la palabra de Dios en un 2024. Porque también yo siento que como pastor me he sentido como hasta cierto punto detenido en ciertos aspectos de no sentirme realizado como un verdadero pastor. Yo no estoy diciendo que ya estoy llegando a mis momentos últimos, solo Dios sabe. Pero cuando eso sea, yo no quiero llegar ni siquiera a morir frustrado, a morir resentido, a morir fracasado por algo que yo no pude hacer en esta tierra.
Y nada a nosotros nos impide, y hermanos y hermanas, recibamos esto como un desafío de parte de Dios para nuestras vidas. Que le pidamos al Señor, porque yo le pido al Señor levantar bien en alto. Fíjese, un 29 de noviembre, no hemos llegado, falta un mes para terminar el año, pero yo le estoy pidiendo al Señor levantar bien en alto la verdad del Señor. Levantar bien en alto la palabra del Señor. Y el poder decir lo que es blanco, lo que es negro, negro. ¿Me entiende? Es un desafío fuerte, pero nos hemos sentido limitados precisamente porque el enemigo no quiere que usted y yo nos levantemos. Pero yo le voy a decir algo. Yo sigo creyendo que Dios tiene gente en esta tierra. Y estoy viendo gente aquí enfrente de mí, esa gente que se va a levantar. Porque sabe una cosa, si usted no se quiere levantar, Dios tiene gente en esta tierra y Él va a hacer que hasta las piedras se levanten. ¿Sabe por qué? Porque esta tierra le pertenece a Él, las piedras le pertenecen a Él. Usted puede decir que no, pero hay un Dios que sabe que sí, hay gente que se puede levantar y empezar a hablar con la verdad. Porque le voy a decir algo, y mucho ojo con esto, iglesia. Aquel que conociendo la verdad se aleja de ella. ¿Cuántos no se han alejado después de todo lo que ha acontecido en estos tiempos? ¿Cuántos no se alejaron del Señor cuando estuvimos confinados? Cuando más nosotros creímos que la iglesia iba a retornar jugosa y qué sé yo, no, decreció. La iglesia se empezó a esfumar. Pero Dios va a juzgar y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Dios me mostraba que aquellas personas que se alejan de la verdad, que se alejan del Señor, Dios tarde o temprano los va a juzgar. Y va a juzgar a aquellos que conociendo el bien no lo hicieron. ¿Me entiende? Tenemos el bien enfrente de nosotros, lo podemos hacer. Pero hemos perdido espacio, hemos perdido autoridad, hemos perdido pasión en el Señor. ¿Y cómo califica el Señor esa manera de juzgar a la humanidad? Santiago mismo en el capítulo 4 y verso 17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Y a veces nos viene flojo, y no nos puede venir flojo, porque pecar no es solo que tú vengas y hagas el mal. Pecar no es solo fornicar, pecar no es solo adulterar, pecar no es que te envicies, no. Pecar es el bien que sabes que tienes que hacer y no lo haces. También eso es pecado. ¿Y sabe cómo se llama ese pecado? Pecado de omisión. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos permita aceptar este desafío en el Señor esta noche y reflexionar para poder comenzar de nuevo, ya no como cristinos, ya no a medias, sino que como verdaderos cristianos reales, porque de ellos se vale el Señor. De los verdaderos hijos son los cuales el Señor se va a valer en esta tierra para luchar con la verdad y contrarrestar el mal, mientras Él viene por su iglesia, que ya está muy pronta a venir. ¿Cuántos de ustedes quieren abrazar ese desafío de parte de Dios?
Cierre sus ojos, por favor.